Bienvenidos a todos. Hoy discutiremos las fracturas complejas del radio distal, que se describen mejor como lesiones de muñeca, ya que combinan el componente óseo con varios grados de inestabilidad articular. Revisaremos los componentes clave de las fracturas complejas del radio distal y los aspectos básicos para su evaluación inicial, que establecen cómo abordar estas lesiones. Además, les mostraré casos para ilustrar principios de tratamiento y estrategias. Para el manejo perunto, tratamiento. Estas lesiones son el resultado frecuentemente en pacientes que practican actividades de alto riesgo que suelen tener mayores expectativas respecto a la función y la vuelta al trabajo y al deporte. A pesar del tratamiento quirúrgico, existe un mayor grado de pérdida de fijación e inestabilidad persistente. Sin embargo, si se comprenden estos retos y se manejan bien, podemos obtener buenos resultados. Reconocer la energía del traumatismo es el primer paso para establecer un curso de acción. Aunque una combinación articular puede surgir tras un traumatismo de baja energía en un paciente con huesos frágiles, estas lesiones son diferentes y no deben tratarse igual. Los objetivos restaurar la anatomía y estabilizar bien la fractura para asegurar una movilización rápida y segura que recupere la función. Nos enfrentamos a dos problemas principales al tratar fracturas complejas de radio distal. Primero, el fragmento. Las fracturas en línea suelen estar en o más allá de la línea divisoria de aguas, resultando en fragmentos múltiples y pequeños, con pérdida de metafisario, que hacen que la fijación sea un verdadero reto. Número 2. Inestabilidad. Las inserciones ligamentosas permanecen a los fragmentos, comprometiendo la estabilidad de la articulación radiocarpiana y o radiocubital distal. De las inserciones ligamentosas. Y aunque una fractura de radio distal puede dar lugar a una combinación infinita de fragmentos de fractura, existen algunos patrones de fractura más o menos predecibles y 5 fragmentos articulares típicos que tienen el potencial de ser reducidos y fijados a un segmento metadiafisario estable. Se trata del borde volar, los fragmentos intraarticulares de la esquina cubital dorsal, la pared dorsal y la columna radial. Las lesiones por carga axial suelen ocurrir en 2 patrones de inestabilidad según la dirección del carpo. En el patrón dorsal, el semilunar impacta con la columna intermedia y se subluxa hacia atrás, mientras el fragmento de la esquina cubital volar o lágrima rota se desplaza dorsalmente y se extiende. En el patrón de desplazamiento volar, el borde volar se mueve hacia adelante y proximalmente con el carpo. Mantener la angulación de la lágrima. En ambos casos, encontramos el otro factor clásico, que son los fragmentos. Por supuesto, la abulsión es otro tipo de patrón de inestabilidad, aunque menos común. Es más bien una luxación del carpo con abulsiones óseas muy pequeñas en lugar de una fractura distal del radio. La columna intermedia actúa como el soporte primario de la carga que pasa a través de la muñeca, especialmente en la cara volar, conocida como la esquina crítica. Podemos observar cómo esta zona es más gruesa que el resto. Y es precisamente aquí donde centramos nuestra atención cuando queremos evaluar la alineación mecánica de la articulación y la estabilidad translacional. De tal manera que si la esquina crítica se suelta de la fijación, todo el carpo se disloca con ella. Al incluir tanto la escotadura sigmoidea como la faceta lunada, puede provocar inestabilidad en la articulación radiocarpiana y en la articulación radiocubital distal. Es prioritario restaurar la longitud y la inclinación volar de la columna intermedia para corregir el eje mecánico y asegurar la estabilidad de ambas articulaciones. Además, esto sienta las bases necesarias para la reducción de los otros fragmentos. La columna radial es fundamental para mantener la altura del carpo y facilita una distribución uniforme de la carga a través de la muñeca. La incapacidad de corregir los espacios entre la columna intermedia y la radial
tensiona el ligamento escafolunar, que a su vez altera la cinemática del carpo. Pasando a las opciones de tratamiento, repasaré 4 de ellas, que deben adaptarse según la personalidad del fracturador. Veamos el primer caso. Es una mujer de 52 años que cayó por unas escaleras de varios pisos. Es una fractura compleja con un patrón de inestabilidad axial dorsal, pero hay tanta impactación que no se puede ver qué ocurre. Las vistas de tracción son muy útiles en estas situaciones. Pienso que en las imágenes podemos comprender mejor lo que buscamos. Los TAC no son imprescindibles, pero nos ayudan a entender la fractura y medir la distancia cortical volar. Cuando hay un fragmento de esquina volar aislado, esta distancia decide si podemos usar una placa de bloqueo volar. En este caso era de 12 milímetros. Además, la conminución es más metafisaria que intraarticular y el radio. La estiloides es lo suficientemente grande, desde cubital hasta radial, como para permitir la colocación de al menos 2 tornillos. Esta. Algo distal, y aunque no ha causado tenosinovitis flexora, es algo a vigilar en el postoperatorio. En algunos casos podría ser necesario retirarla. Además, durante el procedimiento debemos asegurarnos de que no haya tornillos interarticulares, una complicación al sobrepasar la línea divisoria con la placa. Si la distancia a la cortical volar es menor de 15 milímetros, debemos considerar alternativas a las placas de bloqueo volar. Esto nos lleva a nuestra segunda alternativa, la fijación específica de fragmentos. Es realmente una filosofía de cuidados más que una técnica. De las fracturas complejas de radio distal, nos permite restaurar la anatomía y la estabilidad con construcciones adaptadas a las necesidades del paciente y de la fractura. En algunos casos podemos empezar la rehabilitación muy pronto, como haríamos con una placa polar, en un caso menos complejo. Es un paciente de 48 años que sufrió un descuido resultando en una fractura con los 5 fragmentos clásicos, muy distal. Logramos un excelente resultado, pero solo se consigue siguiendo los principios. Primer paso, identificar los fragmentos. Debes sentirte muy seguro identificándolos en la radiografía simple, ya que es lo que verás en la cirugía. Ir y venir entre las radiografías y las imágenes de TC resulta muy útil. Sin embargo, le recomiendo encarecidamente que lea este artículo si desea convertirse en un verdadero maestro de las radiografías distales. El siguiente paso es reducir y fijar cada fragmento por separado, comenzando por la esquina cubital volar. Aquí el fragmento era muy pequeño, menos de 5 milímetros, y placa de clavija de contrafuerte. Ahora corregimos el ángulo de lágrima y lo validamos en la instalación de descreos. A continuación pasé a dorsal. Primero, fijé la esquina cubital dorsal y luego empaqué un poco de injerto óseo corticocantéreo para elevar los fragmentos intraarticulares antes de cerrar el pared dorsal. Utilizo 2 placas dorsales para los fragmentos y las placas proporcionan más estabilidad al clavo y añaden un efecto de contrafuerte a esos fragmentos. En este punto evaluamos la corrección de la alineación radiocarpiana. Una línea tangencial, trazada desde la corteza volar, debe pasar justo por dentro del centro del lunar y se deben formar 2 círculos concéntricos, prolongando el radio distal. Y la superficie articular próxima al lunar. Contar con una columna intermedia estable nos da la posibilidad de reducir la estiloides radial sobre dicha columna. Comparte la carga. Se utilizan placas semielásticas diseñadas para evitar la perforación y el uso de tornillos, ya que estos podrían fracturar más el fragmento. Además, son de perfil bajo, lo cual facilita una colocación más distal. Este es otro caso. Se trata de una fractura con un patrón de inestabilidad volar.
hay una fractura doble en la corteza volar, por lo que acabamos teniendo un fragmento muy pequeño de la esquina cubital volar. Sin embargo, el TAC muestra un gran fragmento dorsal en la columna intermedia, y el labio dorsal presenta una avulsión, pero no compromete ni la estabilidad ni la congruencia articular. En este caso, utilicé una placa de gancho volar para el fragmento de la esquina cubital volar. Se puede poner un tornillo a través de esa placa que va subcondral todo el camino a la esquina cubital dorsal para que podamos omitir el enfoque dorsal y la fijación dorsal. Por otro lado, radial varias placas para contrarrestar la esquina volar y radial. Diferente construcción, mismos principios. En los casos en los que el patrón de inestabilidad es dorsal y el fragmento de la pared dorsal y la esquina cubital dorsal son pequeños e inestables, es necesario fijar la columna intermedia tanto volarly como dorsalmente. No pudimos utilizar la construcción que en el caso anterior. No es raro tener una fisura coronal en la estiloides radial. En estos casos, utilizar una sola placa radial puede ser insuficiente. Utilizando una configuración de 90 grados, podemos controlar tanto los planos como el desplazamiento. Se puede ver cómo la construcción se adapta a la fractura y no al revés en todos los casos. Los resultados en la literatura son excelentes, pero hay que seguir los principios. En continuación, con externa o opción de taxis. Utetrolatriz trapa mínimamente invasiva. La placa puente ofrece un efecto similar que el fijador externo, pero es más fácil de manejar para el paciente en el postoperatorio y como evita el contacto con los tendones extensores, es más fácil que el paciente mueva los dedos desde el principio. Sin embargo, solo se logra una reducción adecuada en la mitad de los casos al usar la ligamentotaxis, y es probable que se pierda la reducción en las semanas siguientes. Si se usa para pascuras sobre escleroid, el resultado tengo efectos similares. Sin intentar no solo es un poco mayor para la fijación externa, sino que además aparece entre las primeras 5 a 7 semanas. A veces, la fractura aún no ha cicatrizado, así que, aunque se trate de una infección superficial, la mayoría de las veces exige la retirada del fijador externo antes de que la fractura esté lo bastante estable. Independientemente de lo que decidamos utilizar, ya sea un fijador externo o una placa puente, es importante tener en cuenta que algunos fragmentos no se reducen bajo tracción. Esto ocurre con la esquina cubital volar, esa esquina crítica de la que tanto hemos hablado. Esta rota dorsalmente bajo tracción, lo que lleva a que la fractura cure con incongruencia articular. Dicho esto, estos sistemas deben ser utilizados únicamente como fijación suplementaria a la fijación interna de los fragmentos críticos. Se trata de un paciente de 35 años que sufrió un accidente de moto y acudió a urgencias con esta fractura. Este caso tiene más conminución metafisaria, por lo que hay una pérdida total de apoyo para los fragmentos articulares. Este es un gran caso para complementar con una placa puente o un fijador externo. Comienzo colocando una placa en la esquina volar, lo que me permite mover el fragmento de manera libre. A continuación, aplico tracción y como resultado la fractura mejora de manera sustancial. De nuevo, si observamos con más detalle, podemos notar que el ángulo de lágrima permanece cerrado, la pared dorsal está desplazada hacia la parte dorsal. Y tenemos una distancia AP mayor, lo cual nos quiere decir que existe una brecha coronal en la intermedia. Además, el carpo está ligeramente desplazado hacia la parte dorsal, ya que la placa puente empeora la subluxación del carpo cuando la pared dorsal es inestable. No hace falta decir que tengo un hijo de 4 años y conozco todos los calcetines.
La fijación de la columna media corrige la traslación del carpo y la congruencia articular. Y finalmente la fractura se cura con éxito. Quiero cerrar esta charla con algunas reflexiones finales. Las fracturas complejas de radio distal son más que simples fracturas. Debemos verlas como lesiones de muñeca y tratarlas de esa manera. Las placas de bloqueo polar generalmente no son la mejor opción. Pero sobre todo, el concepto de talla única no se aplica aquí. Considere la energía del traumatismo, identifique los fragmentos, cuántos son, su tamaño y busque patrones de inestabilidad. Estoy muy agradecido por tu tiempo y por invitarme a hablar sobre un tema que realmente me apasiona. Nos vemos en la próxima ocasión.